Muy bien, vamos a iniciar entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 3, libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 3, de nuestra serie Temas Importantes para la Iglesia. El tema del día de hoy es ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no responde o no nos responde? A veces usted ha orado y no ha recibido respuesta a su oración, ¿verdad? Bueno, no a veces, creo que muchas veces, incluso podríamos arriesgarnos y decir la mayoría de las veces, muchos cristianos oran y no reciben respuesta a sus oraciones. Y este es un tema muy interesante acerca de por qué Dios no responde. Y el versículo 3 del libro del profeta Daniel, capítulo 9, dice así. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, lo está declarando Daniel, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te rogamos que nos hables, que nos guíes a través de tu escritura, de tu palabra, hacia toda la verdad, Señor, y hacia todo lo justo. Abre, Señor, las escrituras para que veamos. Has abierto ya nuestros corazones y nuestros oídos. Estaremos atentos. Santo Espíritu, ven y muévete en los corazones de todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. De lo que voy a hablar, hermanos, el día de hoy es del poder de nuestra oración. Pero yo le quise dar el título ¿por qué Dios no responde? Pero vamos a hablar del poder de nuestra oración. Como lo dice nuestra serie, es un tema muy importante para la iglesia, porque la iglesia ora, el cristiano ora. ¿Cuántos oran? ¿Sí? O lo dijeron porque si no decía amén, pues que iba a decir el que está al lado, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo todo eso. El Señor, hermanos, siempre ha querido tener comunión con los seres humanos, siempre, desde el principio. De hecho, desde Adán y Eva, o desde el principio de la creación, ese ha sido el deseo de Dios: tener comunión, tener comunicación con nosotros, hablar con nosotros. Pero esa comunión se rompió cuando nuestros padres Adán y Eva, cuando ellos pecan, hermanos, transgreden, desobedecen, se rompe esa relación que había entre Dios y el hombre, y por ende se rompe también nuestra relación con Dios. Recuerden que la Escritura dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Nosotros somos pecadores porque entró por un hombre, ese es Adán. No vamos a culpar a Adán. Muchos dicen, ¿y por qué tengo yo que pagar las consecuencias de Abraham? Bueno, es muy sencillo. Si no hubiera sido Adán y hubiera sido tú, habrías hecho exactamente lo mismo, ¿sí? Y esa es la explicación más lógica de por qué nosotros debemos aceptar que todos somos pecadores, aunque el que cometió el primer pecado fue Adán y no fuiste tú. Ellos son nuestros padres y hubiésemos hecho lo mismo. Entonces esa relación se rompe entre Dios y el hombre. Pero la buena noticia es que Dios nos dio una nueva oportunidad a través de su Hijo Jesucristo para que nuevamente pudiéramos acercarnos a Él en oración y tener una relación, fíjense bien, más íntima incluso que la primera que tenían Adán y Eva. Todos digan, más íntima. Suena como imposible, ¿verdad? Suena como más íntima, si Dios hablaba literalmente con Adán y Eva. Bueno, sí, pero ahora en Cristo Jesús, fíjense bien, su Hijo amado, su único Hijo, es que nosotros podemos tener una comunicación más directa. Adán no podía entrar al trono de la gracia de Dios. Nosotros hoy tenemos entrada al trono de su gracia por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso es que tenemos una comunión más íntima que la que tenían nuestros padres Adán y Eva. Y nosotros, hermanos, debemos pensar en lo siguiente: la oración tiene que ver con nuestra vida diaria con el Señor. La oración tiene mucho o todo que ver con nuestra relación con Dios en nuestra vida diaria. De hecho, los apóstoles sintieron esa necesidad y le dijeron en algún momento a su maestro, a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Porque ellos convivieron con Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo?
bueno, por lo menos los 3 años y medio de nuestro Señor Jesucristo, convivieron con Él los 365 días del año, 7 días a la semana, 24 horas al día. Él comía con ellos, dormía con ellos, convivía con ellos, todo el tiempo estaba con ellos. Tal era su comunión que los apóstoles se dieron cuenta que necesitaban ser enseñados a orar. Y yo no sé cuántos de los que están aquí quisieran aprender a orar, hermanos. Y les hago la pregunta porque el tema se llama ¿por qué Dios no responde? Y quizás esa es la respuesta más clara que yo les puedo dar en este momento, porque no hemos aprendido a orar como conviene. Quiero que vayamos por favor al Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 1. Lucas capítulo 11 versículo 1 dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Aquí dice en un lugar. El Señor Jesús practicaba la oración. Vamos a ver más adelante. No tenía un lugar en específico donde orar. Él oraba todo el tiempo con su Padre. Aquí por eso nos dice, aconteció que Jesús estaba orando en un lugar. Porque si Él decía estaba orando en un oratorio, entonces todas las iglesias optarían por hacer un oratorio, porque el oratorio sería el lugar propicio pues para tener comunión con Dios. Pero no, cualquier lugar es un buen lugar para tener comunión con Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Y dice que Él estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué palabra tan interesante, qué frase tan importante de los apóstoles: enséñanos a orar. ¿Cuántos pueden decir eso en este momento? A ver, pero no me diga a mí, dígale a Él, ¿verdad? Señor, enséñanos a orar. Es algo, hermano, esto es algo de lo que todo cristiano debería sentir necesidad. ¿De qué estamos hablando? De sentir la necesidad de ser enseñados a orar. Oigan lo que le estoy diciendo. Todo cristiano deberíamos sentir la necesidad de ser enseñados a orar, no a pedir. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque una de las tragedias que más influye en la iglesia en nuestra época es que la iglesia está siendo enseñada a orar de maneras no bíblicas y mundanas, así como lo oye. Dentro de las iglesias cristianas, no digo de todas, pero de la gran mayoría, el liderazgo está enseñando a sus congregaciones a orar de una forma no bíblica y mundana. Un diseño, un modelo aprendido de no sé quién y no sé en dónde, pero en lugar de acercar a la congregación a Dios, la aleja cada vez más de su presencia. Hermanos, yo siento decirles, pero el cielo está lleno de oraciones que nunca serán contestadas. El cielo está lleno de oraciones que nunca serán contestadas, de ruegos, súplicas, clamores y gritos que Dios no oye. Así como lo oye, que Dios no oye. Dice la Biblia que Él inclina su oído a nuestras razones, del cielo a la tierra, pero claramente dice a nuestras razones. No dice a nuestras necedades o a todo lo que nosotros quisiéramos. Él va a oír la oración de un pueblo que razona, que pide como conviene, que pide no con un corazón envanecido, no con un corazón orgulloso, no para su propio bien, no para gastarlo él solo, sino pensando en los demás, y sobre todo para darle la gloria a Dios en lo que pide y en lo que ora. Muy pocos oran así, hermanos, pero es la realidad. El cielo está lleno de oraciones que Dios no oye. Que si un carro mejor que el de mi vecino, Señor, que si me das una casa mejor que la de mi compadre, que yo quisiera vender más que el otro, quiero un mejor ministerio que el de mi hermano. Y todo se encierra, hermano, en un solo deseo, que es querer ser mejor que los demás o querer tener más que otros. Francamente, no hay objetividad en la oración, y por eso Dios no los oye. Más bien la oración de muchos es subjetiva, todo indica hacia ellos, todo lo piden hacia ellos, todo es para mí, yo quiero, dame, necesito, yo te pido para mí, lléname,
levántame, úsame, replétame, etcétera. Yo qué sé, ¿verdad? Toda la oración es subjetiva. ¿No es cierto, hermanos? La mayoría, no me dejarán mentir, hemos sido incluso parte de ese mala manera de orar. Entonces no hay objetividad en la oración. Hay quienes hasta le piden a Dios que le vaya mal a quienes tienen más que ellos. Imagínense hasta dónde han llegado algunos, ¿no? Pero en contraste a esto me recuerda a la oración modelo del rey Salomón, una oración muy distinta a las oraciones que mucho pueblo cristiano sin entendimiento ora. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7. Y aquí vamos a ver la oración, una oración ejemplar, una oración modelo de un hombre que conocía a Dios, que fue guiado por su padre David correctamente, le enseñó no solo con palabras la oración, cómo debía orar, le enseñó con su ejemplo cómo debía tener la actitud hacia Dios cuando se trataba de tener comunión y contacto con Dios. Segunda de Crónicas 1, versículo 7. Aquí vamos a encontrarnos con el momento en el que Salomón está recibiendo el trono de mano de su padre David, y Salomón se enfrenta a una situación que jamás se había enfrentado, la inexperiencia de llevar, de gobernar, de reinar sobre todo el pueblo de Israel, pero sobre todo el pueblo de Dios. Y vea qué interesante, aquella noche, verso 7, en una noche se le apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Wow, muchos dirían, ahora es cuando, ¿verdad? Ahora es cuando, pídeme lo que quieras. ¿Qué le pedirías tú si Dios te dijera ahorita, pídeme lo que quieras? A ver, sin hacerse los santos, carro, casa, dinero, negocio. El ser humano es así, hermanos, ¿sí? Fíjense, y Salomón le dice, Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Vayamos al versículo 10. Esto fue lo que le pidió Salomón a Dios. Fue su petición de oración. Escuchen: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Pregunto, ¿qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría y ciencia. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿cuántos necesitamos sabiduría y ciencia? ¿Para qué? Tal vez tú no eres rey de una nación, no eres no eres un líder de una congregación, no eres un líder político, pero ahí está el principio, es pedirle a Dios sabiduría y ciencia. No somos reyes ni los presidentes, pero tenemos un hogar que debemos aprender a pastorearlo con sabiduría y ciencia. Tienes una esposa, tienes un esposo, y tienes que pedirle a Dios: Señor, dame sabiduría y ciencia para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, para ser un buen hijo. Señor, dame sabiduría y ciencia para ser un buen cristiano. Los que sirven en la congregación, Señor, necesito sabiduría y ciencia para ser un buen servidor, un servidor que te agrade. Un servidor que no quiero ser visto por los hombres, quiero ser visto por ti, que a ti te guste lo que hago. Que tú me digas: bien, siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Señor, que yo sepa humillarme delante de ti y no delante de los hombres. Que yo sepa agradarte a ti antes que a los hombres. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y ciencia para poder servir, para poder ser buenos esposos, para ser buenas esposas. ¿Y por qué en lugar de pedirle sabiduría y ciencia, entonces la mayoría de los cristianos le pedimos cosas materiales? En lugar de pedirle sabiduría y ciencia: Señor, dame sabiduría y ciencia para, no sé, para mantener mi auto que me has dado, mejor le dice: Señor, mejor cámbiamelo por un año más reciente. Y el Señor dice: no, si no le pones aceite a este, menos le vas a poner al nuevo, y te va a salir más cara la compostura del nuevo que del viejo.
Si no cuidas tu casa, si no cuidas lo que Dios te ha dado en el hogar, ¿cómo le pides más? Si no puedes con un hijo y quieres llenar tu aljaba de hijos y decir, yo quiero más. No, tienes que pedirle a Dios sabiduría y ciencia. Ahí está la clave, hermanos. ¿Cuántos necesitamos esto? Entonces, fíjense bien, verso 11, y le dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste, fíjese bien, esa palabra usted, si trae un plumón, subráyelo en su Biblia. Subraye, y no pediste. Porque bien Dios pudo omitir esa frase, pero no lo hizo. Aparece, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, también te daré bienes, también te daré gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Saben quién es el hombre más rico de todo el mundo? Carlos Slim, el mexicano. Bueno, hermano, las riquezas de Carlos Slim no le llegaban ni a los talones de lo que tuvo Salomón. Aquí dice la escritura que nunca dice, te voy a dar riquezas, bienes y glorias como nunca tuvieron antes de ti, y nadie tendrá después de ti. Y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de cómo Dios, fíjense bien, Dios apreció la oración de Salomón. Él le dijo: por cuanto no pediste para ti riquezas. Escuchen bien, ¿saben por qué la mayoría de los cristianos tienen tanta necesidad económica y tantos problemas en la familia? Porque en lugar de pedirle a Dios sabiduría, le piden: cámbiame a mi marido, Señor. No, pídele sabiduría: Señor, dame sabiduría para saber atender a mi marido, para saber dirigirme a mi marido. Por eso la mayoría de los cristianos no salen adelante, ni Dios permite, y Dios frena sus bendiciones, porque en lugar de pedirle sabiduría y ciencia, le dicen: cámbiame a mi esposa, Señor, cámbiame a mi jefe de trabajo, o quiébrale el negocio a la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las oraciones de muchos de ustedes. Por eso, hermanos, el pueblo de Dios está tan pobre y con tantos problemas, porque les falta inteligencia al orar. Les falta sabiduría para orar. Les voy a contar una anécdota que se llama el poder de la oración. Así se llama. Una mujer pobremente vestida, con un rostro que reflejaba tristeza, entró en una tienda, se acercó al dueño y de manera humilde le preguntó si podía llevarse algunas cosas a crédito. Con voz suave, esta mujer le explicó que su esposo estaba muy enfermo y que no podía trabajar. Además tenía 7 niños y tenía que darles de comer. El dueño, al oír esto, no aceptó y le solicitó que abandonara la tienda. Sabiendo la necesidad que estaba pasando su familia, la mujer le rogó y le dijo: por favor, Señor, se lo pagaré tan pronto como pueda. El dueño le dijo que no podía darle ese crédito, ya que no tenía una cuenta de crédito en su tienda. De pie, cerca del mostrador, se encontraba un cliente que escuchaba la conversación entre el dueño de la tienda y aquella mujer pobre con necesidad. El cliente se acercó y le dijo al dueño de la tienda que él se haría cargo de lo que la mujer necesitara para su familia. Entonces el dueño, irritado, le preguntó a la mujer y le dijo: señora, ¿tiene usted una lista de compras? Y la mujer le dijo: sí, señor. Está bien, le dijo el dueño de aquella tienda, ponga su lista en la balanza y lo que pese su lista le daré en comestibles. La mujer titubeó por un momento y cabizbaja buscó en su cartera un pedazo de papel, escribió algo en él y triste aún lo puso en la balanza.
Los ojos del dueño y del cliente se llenaron de asombro cuando el plato de la balanza donde estaba el papel se hundió hasta el fondo y se quedó así. El dueño, sin dejar de mirar la balanza, dijo: no lo puedo creer. El cliente sonrió y el dueño comenzó a poner comestibles en el otro lado de la balanza, pero la balanza no se movía, por lo que continuó poniendo más y más comestibles hasta que se llenó la balanza, y entonces subió y se equilibró el peso. El dueño se quedó pasmado de asombro. Finalmente tomó el pedazo de papel y lo miró todavía más asombrado. No era una lista de compra, era una oración que decía: querido Señor, tú conoces mis necesidades y yo voy a dejar esto en tus manos. El dueño de la tienda le entregó los comestibles que había pesado y quedó en silencio. La mujer agradeció y se fue. El cliente, que se había ofrecido a pagar, le entregó un billete de $50 al dueño y le dijo: valió cada centavo de este billete. Ahora sabemos cuánto pesa una oración. Wow, impresionante, ¿no? Hermanos, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades antes que se las pidamos. Amén. Dile al que está a tu lado: Dios conoce tus necesidades antes que se las pidas. ¿Qué tenemos que hacer entonces si Dios conoce? Tenemos que invertir, hermanos, escuchen, tenemos que invertir de mejor manera nuestras oraciones. Tenemos que invertir nuestro tiempo orando de mejor manera. La oración es muy valioso. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de orar. Vayamos a Lucas nuevamente, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Lucas 11, 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, Jesús les dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la enseñanza de la oración. Hermanos, Jesús primero les dijo: diréis así. Ellos primero le dijeron: enséñanos a orar. Hermanos, cuando oremos, no debemos hablar por hablar, es decir, con vanas palabrerías, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que a veces ni nosotros sabemos lo que estamos diciendo. Estamos orando y nos estamos quedando tan dormidos que empezamos bra, 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 bra. Amén. Si tú no te entendiste en lo que oraste, menos Dios. ¿Sí, hermanos? Cuando oremos no debemos hablar por hablar, no debemos dirigirnos a Dios con nuestra imaginación. Debemos aprender a orar como a Él le gusta, y para eso debemos hacerlo conforme a su palabra. Pero después Jesús les dijo: van a orar así, van a decir: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está Dios? Ahí está Dios, allá estamos dirigiendo nuestra oración. Es decir, que la oración se eleva a un ser supremo. Nuestra oración la estamos elevando a un ser divino. Por eso no debemos orar, hermanos, fíjese bien, como si estuvieras hablando con tu cuate, o como si estuvieras platicando con tu compadre o con tu comadre, porque tú estás hablando y comunicándote con un ser supremo, con un ser divino, con un ser celestial, nada más y nada menos que con Dios mismo, el Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ayer una persona decía en una reunión: yo quiero hablar de Dios, decía, pero para mí Dios es el universo, dice. Entonces,
para mí Dios es el universo. Y yo dentro de mí dije, no, Dios hizo el universo, ¿sí? Mía es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan. Imagínese usted nada más que cuando Dios le dice a los discípulos, ustedes van a orar, Padre nuestro, el que está en los cielos. Es entrar a una dimensión fuera de la nuestra, es decir, más allá de nuestra imaginación. Es usar palabras, hermanos, que estemos seguros que Dios las va a escuchar, que Dios las va a oír. Imagínense a alguien pidiendo, Señor, que le vaya mal a él, Señor, que le vaya mal a... Señor, él me la hizo, tú eres mi vengador, pero ¿cuándo? Que ya quiero ver que algo le pase. Nos falta sabiduría, nos falta inteligencia. Nuestra oración es al que está en los cielos, es al ser más divino y especial que habita en una luz inaccesible. Y Jesús les dijo y dirá, santificado sea tu nombre. Eso significa que cuando oramos nos vamos a presentar también ante el ser más santo, más puro y sin pecado que jamás haya existido. Por eso es muy importante trabajar con nuestra santidad, para que seamos hallados lo más agradable posible delante de Dios. Hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Y este es el ingrediente más importante de nuestras oraciones. Hermanos, no debemos pensar que Dios va a darnos todo cuando pidamos. Siempre debemos orar pidiéndole al final que se haga su voluntad y no la nuestra. Señor, yo te pido este trabajo, pero si no me conviene, entonces ciérrame la puerta. Yo quisiera vivir aquí, Señor, pero si tú no quieres que yo viva ahí, entonces donde tú me pongas, yo estaré contento. Señor, yo gano tanto, yo quisiera ganar tanto, pero lo que tú pongas en mi mano, dijo Pablo, tendré contentamiento con lo que tengo ahora. ¿Sí? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del sol, dice el predicador, ¿no es cierto, hermanos? Y esa es la oración maestra que nosotros debemos decirle, Señor, que sea hecha tu voluntad como en el cielo y en la tierra, por lo menos en los cristianos, en los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Hermano, Dios sabe lo que nos gusta, Dios sabe lo que queremos, Dios sabe la intención de nuestros corazones. Lo que nosotros no sabemos es lo que Él tiene preparado para nosotros. Por eso tenemos que decirle, Señor, dame lo que tú me quieras dar, lo que a mí me convenga, lo que realmente me funcione, lo que realmente me sirva, lo que me vaya a satisfacer, lo que no me vaya a separar de ti en algún momento. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta parte es muy importante porque Jesús no les dijo a sus discípulos, díganle a mi Padre que les dé riquezas, díganle a mi Padre que les dé poder, díganle a mi Padre que les dé bienestar, díganle a mi Padre que les dé comodidad, díganle a mi Padre que les dé confort, etcétera. Simplemente les dijo, díganle a mi Padre que el pan de cada día se los dé. Nadie dijo amén. O sea, esto quiere decir, pídanle sustento. Pídanle sustento. Él les va a añadir. Si tú le pides sustento y buscas el reino de Dios y su justicia, Él te añade todo lo que te haga falta: carro, bicicleta, departamento, lo que sea, trabajo, lo que sea. Pero tú tienes que pedir conforme a la palabra. Y pedir conforme a la palabra es: Señor, dame sustento, dame alimento, dame todo aquello que esté relacionado con mis necesidades básicas. Por eso el Señor Jesús usa la frase maravillosa: el pan de cada día, el sustento que necesito cada día. No seamos como los israelitas rebeldes, que cuando de manera sobrenatural Dios les proveyó maná cada día, cada mañana, ellos se inconformaron y dijeron: no, nosotros queremos carne. Extrañamos Egipto, extrañamos los ajos, extrañamos las cebollas, extrañamos las ollas de carne. Queremos carne, queremos carne, queremos carne. Hermanos, ni siquiera tenían una explicación en sus mentes de cómo sucedía que cuando se despertaban había un alimento sobre el piso cuidadosamente trabajado, ni siquiera se ensuciaba, para que ellos se alimentaran y no tuvieran necesidad de nada. Y debemos reflexionar en lo mismo.
porque de manera sorprendente y sobrenatural, todos los días tenemos alimento sobre nuestra mesa. Todos los días tenemos alimento sobre nuestra mesa. Tenemos un lugar donde vivir, donde dormir. Tenemos una familia, hermanos. Denle un aplauso al Señor, por favor, con todo su corazón. Gracias, Señor. Y luego les dijo, también deben orar así: perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Pregunta: ¿invertimos la misma cantidad de tiempo pidiéndole cosas materiales que el perdón de nuestros pecados? ¿Verdad que no? Sinceramente no, hermanos. Si no es así, nuestra oración está mal, está defectuosa, está mal. Todos los días no debe faltar: Señor, perdona mis pecados, perdona mis pecados, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Muchas veces oramos y le pedimos a Dios cosas que son tentaciones. Le pedimos a Dios cosas que son tentaciones, porque nos falta sabiduría e inteligencia para orar. Hermanos, nuestra oración debe ser más cuidadosa. Si nos interesa nuestra salvación realmente, debemos rogarle que nos libre de las tentaciones. No hay nada mejor que eso. Cada día estamos expuestos al pecado, ¿no es cierto, hermanos? Todos los días nos exponemos al pecado, en tu trabajo, en tu escuela, en tu propia casa. Puede que tu esposo sea un inconverso y todo el tiempo te quiere hacer caer, te quiere hacer pecar. Te sientas 5 minutos en la computadora y el pecado está por todos lados. Un correo no deseado, una imagen que tú ni siquiera la buscaste, algo que pasó ahí. Nosotros estamos siendo buscados por Satanás. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y no está queriendo devorar a sus hijos, porque ya son sus hijos. Está queriendo devorar a los hijos de Dios, nosotros. Por eso debemos ser inteligentes en la oración y decirle: Señor, no nos dejes caer en la tentación. La tentación va a estar ahí, hermanos, siempre va a estar. La oración es: no nos dejes caer en tentación. Señor, pero ¿por qué me la pusiste en mi camino? Dicen algunos. ¿Por qué me la pusiste en mi camino? No. Yo no te la puse. Tus ojos la siguieron. Tú te la pusiste en tu propio camino. Pero es que se nos olvida que en la oración hay que decirle: Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Qué es orar, hermanos? Orar viene de una palabra griega que significa 3 cosas: rogar, suplicar y hacer oración. Rogar, suplicar y hacer oración. En otras palabras, orar significa presentarnos ante Dios o el Padre Celestial con la actitud autorizada para hablar con Él. ¿Qué quiere decir? Que muchos hablan con Él, pero Dios no a todos los escucha. O no, Dios no habla con todos. Todos hablan con Dios, pero Dios no habla con todos. ¿Lo sabían? Y no piensen los de afuera, piensen los de adentro. Todos hablan con Dios, pero Dios no habla con todos. Algo muy importante es que la oración no debe ser una rutina, sino una necesidad diaria, una necesidad de todos los días, una necesidad de cada día. ¿Cuántos necesitan comer todos los días para vivir? Necesitamos tomar líquidos, necesitamos dormir, necesitamos descansar, necesitamos cuidarnos. Todo eso es parte de la vida física de nosotros. Bueno, así como necesitamos de todo eso cada día para subsistir físicamente, así necesitamos cada día orar para subsistir espiritualmente. Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo recibe su alimento y el espíritu debe recibir su alimento. Y el alimento del espíritu es la oración, es la comunión con Dios, es la relación con Dios. Por eso es que hay muchos
débiles espiritualmente, que cada día caen en un pecado diferente, porque no tienen una vida de relación, de comunión, de oración con Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este es el alimento para el espíritu, que nos fortalece, hermanos. Que cuando viene la tentación y va pasando enfrente de ti, en lugar de que la sigas y la desnudes con la mirada, te volteas, ¿no? Y dices, no, eso quedó atrás. Ahora mis ojos son para mi esposa, mis ojos son para Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 18. Y estamos descubriendo por qué Dios no responde algunas o muchas oraciones. Efesios 6, 18. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orad, ¿qué? Dice al principio, en todo tiempo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuánto nos dice Pablo que hay que orar? ¿Una hora? Cuando Jesús le dijo a Pedro, no pudiste orar una hora mientras yo estaba orando con mi Padre, ¿eso significó que por lo menos tenemos que orar una hora? No, lo que pasa es que Jesús fue a orar una hora y Él le dijo, mientras yo oro, ora tú también. Yo voy allá arriba con mi Padre y yo quiero que tú también ores. Pudo haber orado media hora Jesús, o pudo haber orado 2 horas, pero oró una hora, y cuando bajó encontró a Pedro dormido. Y Él le dijo, ni siquiera la hora que oré pudiste orar conmigo. Jesús le reprochó no el tiempo, sino la actitud de no orar. ¿Cuándo es orar en todo tiempo? El lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, e incluyendo los días festivos. ¿Verdad? Sí, ¿por qué lo digo? Porque muchos salen de vacaciones y creen que Dios también está de vacaciones, por eso no oran. No, pues ya estamos de vacaciones, vamos a la playa, acuéstate tarde viendo películas, quédate dormido, que se te escurra, párate a las 12 del mediodía y vámonos a la playa, vámonos a comer camarones, ¿sí? ¿Y el que te bendice? ¿Y el que te cuida? ¿Y el que te guarda? ¿Y el que te proveyó para que pudieras estar ahí? Ni siquiera lo tomaste en cuenta 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, yo qué sé. Hay que orar en todo tiempo, cuando nos levantamos, antes de ver tu celular, risas de nervios. Debemos dar gracias a Dios por permitirnos despertar. Cuando desayunas, Señor, gracias por estos huevitos, ¿verdad? O este licuadito, pero muchos por las carreras nomás echan el bocado sin darle gracias a Dios por los alimentos. A ver, ¿por qué no se les olvidó desayunar? Eso no se olvida. Se olvida orar, pero no desayunar. Cuando entras al trabajo, cuando entras a la escuela, debes orar, debes encomendarte en las manos de Dios y que cumpla sus propósitos a través de nuestras vidas. No que muchos nada más llegan a su trabajo, al escritorio, a la banca de ahí de la universidad, de la preparatoria, de la secundaria, y como robots a trabajar y hacer lo que les dice el jefe o a escribir lo que el maestro les dice. No toman ni un minuto para decirle, Señor, me encomiendo a ti. Tú no sabes si el profesor que te está dando clases te está teniendo un mal pensamiento contra ti. No sabes si es un violador, si es un homosexual. Tú no sabes quién está junto a ti. Y si no oras, ni siquiera sabes quién eres tú mismo. Tú eres un hijo de Dios que debes practicar la oración y tomar en cuenta a Dios siempre y en todas tus actividades. Cuando comes, cuando cenas,
Señor, gracias por la provisión que nos estás dando. Así, hermano, así hayas comido gorditas de chicharrón, Señor, gracias por estas gorditas de chicharrón, santifícalas a través de la oración. ¿Sí? Qué ricas, ¿verdad? Las guajolotas, las gorditas. ¿A poco no, Beto? Ya te vi tu cara de... Qué ricas, pero muchos... Hay tanta gente que me da dos y... Órale, y éntrale rápido. Y el Señor, oye, ni siquiera lavaron bien la verdura. Bueno, cuando nos acostamos debemos darle gracias a Dios porque nos guardó, porque nos dio de comer, para que nos dé descanso, porque muchos nomás se acuestan y a roncar se ha dicho. Y ponen como pretexto, es que tengo un sueño bien pesado, pastor. Usted no sabe. Pero ¿qué tal cuando están en pruebas y problemas? Hasta el sueño pesado se les quita, ¿verdad? Y pura pedidera, hermanos. Decía un amigo que teníamos, háblanos, Padre, háblanos, Señor. Cuando salimos de viaje, cuando vamos de vacaciones, que nos guarde en el camino, que nos dé sabiduría para manejar, que nos dé fortaleza para manejar, que nos rinda el dinero, que nos permita disfrutar la familia, que nos permita disfrutar los lugares donde vamos a estar. Hermanos, todo esto es una explicación fácil de lo que significa orar en todo tiempo, y además son oraciones conforme a su palabra. No que unos oran, Señor, que gane el América, que es que el América siempre gana. Bueno, que gane la selección, que se regrese el Piojo, que gane el Pacquiao, que me gane la lotería, Señor, que mi esposo baje de peso, que le salga el pelo, ¿verdad? Y los hombres, Señor, que me salga el lavadero, por favor, que mi esposa me obedezca, le dicen. Esas son las oraciones de muchos cristianos. Yo siempre estoy sobre mis hijos, siempre. ¿Ya oraron por los alimentos? Parecen perritos, les digo. Animalitos, sobres. Además les he enseñado que es un privilegio orar y darle gracias a Dios por los alimentos. Y si en algún momento tenemos oportunidad de sentarnos juntos, yo siempre me siento a la mesa con ellos donde estamos y les digo, ¿a quién le toca orar? Y todos dicen, yo, porque ya entendieron que es un privilegio orar y darle gracias a Dios. Pero antes decía, ¿quién quiere orar? Y todos, ¿verdad? Es un privilegio tener comunión con Dios. Cuando van a la escuela, cada uno tiene un día asignado para orar. Son 5. A ti te toca el lunes, a ti el martes, a ti el miércoles. Me dicen, ¿y a ti cuándo? Pues a mí siempre, le digo, oro por ustedes, oro además por todos estos brothers que son a todo dar conmigo, ¿verdad? Siempre estoy, no se duerman sin orar. ¿Saben por qué? Porque son niños. Así son los niños. Hay que andar atrás de ellos. Y así son los niños espiritualmente. Hay que andar atrás de ellos para que oren. Y a muchos les estoy viendo unos chuponzotes y unas mamilotas desde aquí, con unos bigotazos. ¿Para qué es la oración, hermanos? Número 1, para mantener el contacto con nuestro Dios. Para mantener contacto con nuestro Dios. ¿Podemos mantener contacto con Dios mientras estamos en el tiempo de la alabanza? Bueno, la alabanza es para glorificarle. La alabanza es para exaltarle. La alabanza es para glorificar su nombre. Pero muchos, en lugar de cantarle y adorarle en la alabanza, le están pidiendo. Por eso es que para mantener contacto con Dios es orando. ¿Podemos tener contacto a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas? No. Nuestros diezmos y nuestras ofrendas son un acto de obediencia al mandamiento.
para mantener contacto con Dios es orando, teniendo una comunión con Dios. Por supuesto que Dios ve y Dios bendice y Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. En ese sentido, pues hay un contacto de la generosidad de Dios con su pueblo, pero no hay un contacto de comunicación, de comunión, de intimidad con Dios, donde hay una conversación y no un monólogo. A través de nuestro servicio que le damos, grupo de alabanza, ujieres, quien sea, diáconos, ¿tenemos contacto con Dios? No, nuestro servicio a Dios es una manera de corresponderle, pero para tener contacto con Él hay que tener una vida de oración y de comunión con Dios. Yo siempre le digo a Sammy y a Sherida, que son los que están a cargo del grupo, oren, pónganlos a orar. Queremos que la gloria de Dios descienda, queremos sentir su gloria, que Dios nos hable, que haya poder en medio de la alabanza. Entendemos que es para la gloria de Dios, pero les hago ver la importancia de que deben orar. Y no solo ellos, todos debemos orar, pero ellos están aquí dirigiéndonos, diciéndonos qué cantar, qué letras, qué música, hacen síncopas, hacen esto, hacen arreglos musicales. Es importante, hermanos, que en medio de la oración de ustedes nos guíen a la presencia de Dios. Ustedes no deben sobresalir jamás. No importa quién toque mejor o quién cante mejor, eso es lo que menos le interesa a Dios. Lo que a Dios le interesa es que nos lleven a su presencia. Y hay que orar, hay que orar. Todos los que sirven tienen que orar. Todos los hijos de Dios tenemos que orar. Tenemos la responsabilidad, la obligación de tener una comunión con Dios, conocer a Dios, entrar a las dimensiones de Dios y conocerlo más profundamente. Dijo David en el Salmo 27, versículo 7: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Entonces Dios nos dio la voz para clamarle. Todos digan: para clamarle a Él. Dios nos dio la voz para clamarle a Él. El mundo usa su voz para clamarle a su ídolo, para clamarle a su virgen, para clamarle a su imagen de madera, pero nosotros debemos usar nuestra voz para clamarle a Él directamente. Cuando tienes problemas con tu esposa, clama a Él. Cuando tienes problemas con tus vecinos, clama a Él. Cuando tienes problemas con tu jefe de trabajo, clama a Él. Clama a mí y yo te responderé. Esa es una verdad ahí, es un principio aplicable todo el tiempo. Clama a mí y yo te responderé. Nosotros teníamos unos vecinos narcos que nos preocupaban mucho, hermanos. Hacían cosas raras que no voy a ocupar tiempo en contar todo eso. Y empezamos a orar y a clamarle a Dios y dijimos: Señor, te clamamos, o que te los lleves o nosotros nos vamos a otro lado, pero no queremos estar aquí con estas personas. Oramos y oramos, déjeme decirle que oramos unos 2 días, a lo mejor 3 días máximo, ¿no? O más. Ya me regañaron. Bueno, mi esposa estuvo orando diario, ya quedé peor. Bueno, ¿y sabe qué? Hace 15 días se fueron. Gracias a Dios. En medio de la oración y del clamor, Dios responde. El Salmo 130, verso 2 dice: Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Lo voy a repetir: oye mi voz, Señor, dijo David. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Hermano, ¿qué pasa si quieres hablarle por teléfono a tu abuelita pero no tienes su número? A ver, ¿con señales de humo? No, ¿verdad? Pues nunca vas a tener contacto con ella a menos que encuentres su número telefónico. ¿Y qué pasa si queremos que Dios supla para nuestras necesidades?
¿Y qué pasa si queremos que Dios nos ayude en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vida cotidiana, pero no tenemos comunión con Él? ¿Qué pasa? Pues lo mismo. Nunca tendrás o nunca tendremos contacto con Él, a menos que lo busquemos a través de la oración. ¿Sí? La oración es el medio de contacto entre los hombres y Dios. La oración número 2 es para buscar su voluntad. Ya lo dijimos, no es para pedirle cosas de nuestra voluntad, sino para saber cuál es su voluntad hacia nosotros. Fíjense bien, Dios no es Walmart. Dios no es Walmart donde podemos agarrar el carrito y buscar lo que nos guste: los helados, los gansitos, las golosinas, los refrescos, las computadoras, los celulares, los balones de fútbol y un sinfín de cosas innecesarias y que no son fundamentales para nuestra vida física, ni mucho menos espiritual. Nosotros no podemos ir con Dios con nuestro carrito y pedirle que lo llene con cosas que no son fundamentales. Cuando nos acerquemos a Dios en oración, debemos preguntarle: Señor, aquí traigo mi carrito, ¿cuál es tu perfecta voluntad para mí? Amén. ¿Cuál es tu voluntad perfecta para nosotros, para mi casa, para mi iglesia? A ver, ¿será su voluntad darnos un carro? Ya los dejé así, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero tal vez no un carro de lujo como muchos se lo están pidiendo. Señor, yo necesito un carro. Y el Señor: sí, hijo, te lo voy a dar. Mira, te voy a dar este Tsuru bien bonito, son bien económicos. Yo te lo voy a guardar porque son muy robados, pero yo te lo voy a dar. Ay, Señor, yo quería un Mercedes rojo. Tu carrito es tu mente, así, que aquí hay tanta cosa. Y Dios te da el surito y luego dices: ay, Señor, ¿y por qué me diste? ¿Que no soy tu hijo? ¿Qué no me amas? Entonces amas más al narco porque él trae su Ferrari. Así de pequeñita es nuestra cabeza para comprender. Somos vanos, hermanos, vanos. ¿Será su voluntad darnos una casa, un hogar, un departamento? Sí, pero tal vez no en las lomas de Chapultepec, como muchos quisieran. ¿Será su voluntad darnos un buen trabajo? Por supuesto. ¿Un buen negocio? Por supuesto. Pero tal vez Dios no te va a dar la gerencia, pero te va a dar trabajo, y ya tienes que decir: gloria a Dios, gracias, Señor, porque me vas a dar el pan de cada día a través de este trabajo. Ahora, si tú eres responsable, si eres buen trabajador, si eres honesto, te pones la camiseta, entonces te pueden ascender y Dios lo va a permitir y te puede ir mejor. Eso ya depende de nosotros. Nuestro deber es invertir tiempo en oración hasta descubrir cuál es su voluntad para nosotros. Y cuando la descubrimos, encontramos en realidad la felicidad y el contentamiento. Proverbios capítulo 3 verso 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Es decir, busca su voluntad con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, no te apoyes en tu propia voluntad. Busca la voluntad de Dios, no busques la tuya. El Salmo 125:1 dice que los que confían en Jehová, o los que buscan su voluntad, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aleluya. ¿Cuántos queremos una familia que no se mueva? Sólida. ¿Cuántos quieren una familia sólida? Es decir, sin hijos perdidos, sin hijos en el alcoholismo, en las drogas, en el lesbianismo, la homosexualidad. ¿Cuántos queremos un hogar donde no haya adulterio, que él la engañó a ella y luego ella se quiso desquitar y también lo engañó a él, sin tantos pleitos? ¿Cuántos quieren un hogar así, hermanos? ¿Cuántos queremos una estabilidad económica sólida? Que por lo menos, me refiero, que por lo menos no nos falte lo necesario, que por lo menos no nos falte el pan, el vestido, el techo.
Yo sí lo deseo para mí, para nuestros hijos, para mis hijos. Y oro al Señor, porque dice la Escritura que los padres atesoran para los hijos. Los padres atesoran, trabajan para darle a los hijos. Es un deber de los hombres que tienen familia. Voy a empezar a ahorrar, hijo, para que cuando crezcas, a ver si te puedo ayudar y te puedo poner una parte para el enganche de tu carro o para el enganche de tu casa. Y si son prósperos, hijo, pues voy a orar y voy a dejarte una herencia, un terrenito ahí. Pídele a Dios. Esa es la obligación de los señores. Pero el que no provee para su casa es peor que un impío. Número 3, la oración es para obtener fortaleza. ¿Cuántos se han sentido débiles en la vida? ¿Cuántos han sentido debilidad en su relación familiar, hermanos? Que cada vez hay más problemas y eso está enfriando los lazos familiares. Pues orando podemos encontrar la ayuda de Dios. ¿O cuántos han sentido debilidad física? Las enfermedades, las visitas a los hospitales son más frecuentes. El cuerpo se cansa más rápido que antes. Cada día te sientes más desganado por hacer tus actividades, tu trabajo, el aseo en tu casa, etcétera. Todo eso sucede, ¿no? Pero orando podemos encontrar la ayuda de Dios. Ahí veo a las señoras hasta danzando con el trapeador, van a andar ahí, ¿verdad? Hasta que oren. Hasta que oren. Pero algo poderoso sucede cuando oramos. Recibimos fortaleza sobrenatural de parte de Dios. Y todo lo que estaba desmoronándose comienza a construirse nuevamente. Tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con la gente que te rodea. Bueno, hasta el perro te va a mover la cola. Todo mejora cuando tienes comunión con Dios, hermanos. Sí, porque cuando no te ve el perro y se esconde, dice, ahí viene lo recibes con un patadón, ¿verdad? Pero va cambiando. Cuando tienes comunión con Dios, Dios nos amansa. Dice, mira, estás lastimando a mi creación. No es un perro, es mi creación. Entonces ya llegas con el Firulais, ¿verdad? Ya lo ves como creación, hasta besos le andas dando, tampoco exageres, nada más no lo trates mal. Es creación de Dios. ¿Qué dice Santiago 5:13? Ya estoy terminando. ¿Qué dice Santiago 5:13? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Pues haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Ahí está la fuerza, la fortaleza por medio de la oración. Número 4, la oración también es para interceder por otros. A veces vemos con preocupaciones a nuestra esposa. ¿Y qué hacemos? Nada. Hasta pensamos, es que anda en su menopausia. ¿Qué debemos hacer, varones, maridos? Orar. Con menopausia o sin menopausia, pero tenemos que orar por ellas. O nuestros hijos los vemos con problemas, hermanos, y tampoco hacemos nada. Y decimos, ha de andar de novio, por eso anda todo distraído. Tienes que orar por él. O con tu esposo lo mismo, lo ves deprimido, lo ves preocupado por la economía de la casa, lo ves triste, y la esposa le dice, ay, le voy a sacar una cita con el psiquiatra porque anda muy raro. Y dentro de la iglesia lo mismo, los vemos, a veces estamos aquí, vemos a un hermano enfermo, lo vemos triste, desanimado, preocupado, emproblemados, y pasamos de largo, hermanos. Y dicen, para eso están los líderes de la iglesia, para que oren por él.
Para eso estás tú, para eso estoy yo. Santiago dice que oremos unos por otros. ¿Sí? Yo ya no quiero, fíjense bien, qué lástima que no está José, pero yo ya no quiero que cuando sea el momento de orar en los anuncios, sean los líderes quienes vayan y oren. Yo no quiero eso. Tenemos que cumplir el mandamiento de Santiago. Yo les pido que cuando alguien se pare, aunque usted no sea líder o servidor, se pare y ore por él. No le va a dar profecía personal, ni le va a sacar los demonios, solamente va a poner su manita en el hombro y va a decir: Señor, te pido por su necesidad, te pido por su oración. ¿Sí, hermanos? ¿Lo vamos a hacer? Ah, bueno, los voy a observar dentro de 8 días, ¿eh? Bueno, eso fue lo que sucedió con Pedro y Juan, con aquel hombre cojo en la puerta de la Hermosa, ¿se acuerdan? Hechos 3, verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Verso 3, Hechos 1, 3. Este cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que orara por él. No. Les rogaba que le diera limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: miren, nosotros no somos predicadores de la prosperidad, le dijo al cojo. Ni cojo te voy a decretar la sanidad en tus piernitas, nada de eso. Ni dinero te voy a dar, ¿cómo la ves? Y esto que no sea la excusa para aquellos tacaños que cuando ven a alguien con necesidad afuera no le quieren dar ni un centavo. Y le dijo: no te voy a dar ni dinero, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo es la oración. Levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y faltó ponerle: y sin dinero, porque no le dieron dinero, pero él recibió el beneficio de la oración, un milagro. Colosenses 4:12 dice Pablo: le saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros. Otra versión dice: tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿Qué movió a Epafras a orar por la gente? Su profundo interés por ellos. Hermanos, les hago una pregunta: ¿por qué nos cuesta trabajo orar por nuestra esposa cuando se siente mal? La ves que está mal y hasta la regañas. Pues tómate la pastilla, es que eres bien necia. Ya te he dicho que te tomes tu pastilla, y hasta la regañas en lugar de orar. Y igual a él: es que estás bien gordo, es que no te cuidas, por eso te enfermas, en lugar de orar por él. Hermanas, si nuestro dinero nos ha costado, necesitamos oración, no que nos regañen. ¿Sí? O por tus hijos, por quien sea, o por los hermanos que están en necesidad. ¿Sabes por qué no oramos? Por lo que dice Epafras: porque no hay un profundo interés por los demás. No lo hay. En lugar de que tú ores, le dices: ¿ya oraste? Pues ponte a orar, has de andar mal con Dios. Pecador, pecadora, arrepiéntete. Qué bárbaros, hermanos, somos bien insensibles.
Hermanos, más valioso que un regalo, más valioso que un viaje, más valioso que un ramo de flores es orar unos por otros. La oración nos une con Dios y nos une entre nosotros y en familia. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de relación contigo. Nos has hablado a través de tu palabra maravillosamente. Nos has confrontado, nos has enfrentado con una realidad de todos los días, Señor. La austeridad en la oración, la carencia, la falta de tiempo según nosotros, la falta de interés. Reconocemos con todo nuestro ser, Señor, con toda nuestra mente, que hemos pecado contra ti, pero también hemos pecado contra nuestros hermanos, contra nuestra familia en necesidad. Porque necesitando ellos oración, no lo hemos hecho. Queriendo tú tener comunión con nosotros, abrimos nuestra boca solo para pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir, y se nos olvida, Señor, que tú no estás ahí como uno que solo está esperando que alguien se le acerque y le pida para dar. Tú estás ahí primero para tener comunión, relación, intimidad, acercamiento. Tú estás ahí, Señor, para hablar con nosotros, para confrontarnos de nuestros pecados muchas veces y para darnos una nueva oportunidad. Pero hemos pecado, Señor, y hemos hecho a un lado la oración, doctrina fundamental para la salvación es la oración, y la hemos hecho a un lado. Perdónanos. Y hoy queremos decirte, porque nos consideramos igual que ellos, tus discípulos, queremos decirte lo mismo: enséñanos a orar y ábrenos los ojos para que a través de tu palabra ilumine nuestro ser y nuestras palabras, y cuando oremos, oremos de una manera que te sientas glorificado y honrado y agradado, y no lo contrario. Señor, a partir de hoy, si hemos descuidado nuestra oración, a partir de hoy tomaremos un tiempo de oración todos los días, y en todo tiempo y en todo lugar tu Espíritu nos va a estar guiando, y lo haremos, Señor, con gusto. No será una hora, tal vez 2 horas, 3 horas. Tu Espíritu nos va a guiar. Tal vez sean 5 minutos en el baño, cuando estamos en el trabajo y queremos apartarnos un momento, o no en el baño, nos salimos a la terraza, Señor. Tal vez sea ahí en los jardines de la universidad, o en nuestra cámara secreta, o doblando nuestra rodilla, aún acostados sobre la cama, Señor, sentados en una silla, en una oficina, aún estando dentro de una alberca, Señor, podemos alzar nuestros ojos y decirte palabras que nos intimen contigo, Señor. Sabemos que hay tiempo para todo, pero la oración, Señor, es en todo tiempo y en todo lugar. Te alabamos, Señor. Si tienes a tu familiar, tómale la mano, sigue orando, tómale la mano, y entre ustedes oren a Dios. Entre ustedes oren a Dios y díganle al Señor: Señor, aquí estamos como familia, aquí estamos como familia, pidiéndote que nos ayudes, porque vamos a comenzar un movimiento de oración como familia. Pónganse entre ustedes de acuerdo, en común acuerdo. Y si alguna persona hoy nueva que nos visita, que nunca ha rendido su vida a Cristo,
hoy quiere rendirla, pedirle perdón a Dios por sus pecados, reconocer que solo se acercaba a Él para pedirle cosas y no para tener comunión con Él. Hoy es el día que tú puedes venir a Cristo con tu corazón abierto y decirle: Señor, te recibo, rindo mi vida a ti, perdona mis pecados, quiero ser hijo tuyo, quiero nacer de nuevo, nacer de Dios, y quiero vivir como un verdadero hijo tuyo. Si es primera vez que rindes tu vida a Cristo, te pido que te pongas de pie en tu lugar y que vengas aquí al frente y me permitas hacer una oración por ti. Rápidamente. Los demás seguimos orando. Y si usted quiere y desea y siente la necesidad, sientes que Dios te está llamando, ven. Bienvenido, pase al frente, por favor. Venga acá.